Mi esposa me pidió el divorcio porque pensaba que era un perdedor y en mi bolsillo llevaba el boleto de lotería que valía millones. Mi esposa, Laura, siempre decía que yo era el hombre más suertudo que conocía. Y tenía razón, aunque no de la forma en que ella pensaba. Desde que nos casamos, la vida nos golpeó con fuerza. Perdimos nuestro primer apartamento, luego el segundo, y así, en un ciclo de frustración, terminamos mudándonos cada pocos meses. Ella soñaba con una casa estable, con un lugar para echar raíces. Yo, en cambio, solo podía prometerle que las cosas mejorarían, mientras ella me miraba con una creciente decepción en sus ojos. Ella lo llamaba mala suerte, pero en realidad era una prueba. Quería saber si me amaba por lo que soy o por lo que podía darle. Un día, después de perder otro trabajo, decidí comprar un boleto de lotería con las últimas monedas que me quedaban en el bolsillo. No era algo que soliera hacer. Me senté en mi carro, encendí la radio y escuché los números ganadores. Y fue ahí, en ese instante, en ese pequeño y triste auto, que me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre. El boleto en mi mano era el ganador. Los números coincidían. Había ganado millones. Mi primer impulso fue correr a casa y gritarle la noticia a Laura. Abrazarla y decirle que nuestras preocupaciones habían terminado. Que por fin íbamos a tener la vida que ella siempre había soñado. Pero algo me detuvo. Una voz en mi cabeza me dijo que no lo hiciera. ¿Por qué no se lo decía? No lo sé. Quizás quería probarla, ver si ella me amaba de verdad, en la riqueza o en la pobreza. Quería estar seguro de que nuestro amor era real y que no se basaba en el dinero. En vez de eso, le dije a mi madre sobre el boleto, y con su ayuda, compré la casa más hermosa y grande que pude encontrar en la ciudad. Pero había una condición: la casa no estaba a mi nombre. Estaba a nombre de mi madre, y le dije a Laura que la estábamos alquilando, que estábamos teniendo suerte con un arrendador muy generoso. Al principio, Laura estaba feliz, pero con el tiempo, su felicidad se convirtió en sospecha. ¿Por qué seguíamos mudándonos cada pocos meses si ahora teníamos dinero para el alquiler? Un día, después de una de las tantas mudanzas, ella me miró con una expresión que nunca olvidaré. Frustración, enojo y una profunda tristeza. Estoy cansada, Tomás. Cansada de ser una nómada. Cansada de vivir con la esperanza de que las cosas mejoren. Pensé que eras el hombre que me haría feliz, pero no lo eres. Necesito una vida más estable. No quiero ser la esposa de un perdedor. Y con esas palabras, me pidió el divorcio. No te olvides de darle like. Las palabras de Laura me golpearon como una bofetada. Su voz, que alguna vez fue música para mis oídos, ahora sonaba hueca y llena de desprecio. Me miró, con los ojos llenos de tristeza, y me dijo que se iba. Pero en ese instante, en lugar de sentir dolor, sentí una extraña calma. Ella quería el divorcio. Bien. La prueba había terminado, y había reprobado. En lugar de luchar por nuestro matrimonio, decidí que la dejaría ir, pero a mi manera. Yo sabía lo que ella no. Yo tenía el boleto ganador. El proceso de divorcio comenzó. Laura estaba segura de que el proceso iba a ser fácil. Su abogado la convenció de que le iba a conseguir la mitad de los bienes que teníamos. El problema era que no teníamos bienes de valor. Laura, pensando que yo era un fracasado, no entendía que su divorcio no iba a darle la estabilidad financiera que tanto anhelaba. Tomás, me dice tu abogado que no quieres pelear por el carro o por los muebles. ¿Estás bien?, me dijo mi abogado con una cara de confusión. Yo solo le dije que hiciera lo que le pidiera. No te preocupes. Lo tengo todo bajo control, le dije. A mi abogado no le quedó otra que confiar en mí. La arrogancia de Laura era palpable. Se veía segura en las reuniones con los abogados, con una sonrisa en el rostro, como si ya hubiera ganado. Se sentía libre de sus cadenas. Pero las cosas se complicaron para ella cuando su abogado descubrió que yo tenía una cuenta de banco con una cantidad de dinero importante. En ese momento, su abogado sonrió. Él sabía que, si yo tenía dinero, ella también. El abogado de Laura se apresuró a pedir la división de bienes, diciendo que la casa en la que estábamos viviendo, a pesar de estar a nombre de mi madre, era parte del acuerdo. Él decía que el dinero con el que se compró la casa era dinero que yo había ahorrado, que no era un regalo de mi madre. Laura, que no sabía la verdad, se puso furiosa. Me llamó para insultarme, diciéndome que yo era un mentiroso y que siempre lo había sido. Me dijo que yo era un egoísta por esconder mi dinero. Le pedí que se calmara, pero se negó. Se sentía traicionada. Tomás, tenemos la prueba de que le diste a tu mamá una gran suma de dinero para comprar la casa.
La ley está de nuestro lado, me dijo el abogado de Laura con una sonrisa triunfal. El juez te obligará a incluir el valor de esa propiedad en la división de bienes. La propiedad no es mía, dije con calma. Es de mi madre. El dinero no lo gané yo, sino que lo saqué de un boleto de lotería que gané hace unos meses. Y no lo declaré. El boleto está a nombre de mi madre. El abogado de Laura me miró con una cara de confusión. Y fue en ese momento, cuando le dije que la casa, a pesar de ser mía, no lo era legalmente, que su rostro se puso pálido. Y con una voz temblorosa, me dijo, ella no va a pelear por la casa. Ella quiere el divorcio, pero no le va a tocar nada. No te olvides de darle like. La sala del tribunal estaba en silencio, pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de la tensión. La jueza, con una expresión seria y sus ojos fijos en los documentos, escuchaba las palabras del abogado de Laura. Su voz era fuerte y clara, llena de confianza, como la de un hombre que sabía que iba a ganar. Señora jueza, mi cliente, la señora Laura, ha sido engañada por su esposo, declaró el abogado, gesticulando hacia mí. El señor Tomás compró una propiedad de millones de dólares a espaldas de mi cliente y, para evitar la división de bienes, la puso a nombre de su madre. Mi cliente ha perdido su tiempo, su estabilidad y su futuro. Por eso, tiene el derecho de recibir la mitad del valor de esa propiedad, para así poder empezar de nuevo, con la vida que se merece. Laura me miró con una sonrisa de superioridad, como si la victoria ya fuera suya. En sus ojos, vi la misma arrogancia de cuando me había llamado perdedor. Era mi turno de hablar. Con una calma que sentí que sorprendía hasta a mi propio abogado, me puse de pie. Señora jueza, dije con voz firme, no tengo nada que ocultar. La casa en la que vivíamos no era mía. Era de mi madre. El dinero que se usó para comprarla no lo gané yo, sino que mi madre lo sacó de un boleto de lotería que se ganó. Ella lo declaró a su nombre. Por lo tanto, no tengo ninguna propiedad que dividir con la señora Laura. La casa le pertenece legalmente a mi madre. El abogado de Laura soltó una carcajada incrédula. Señora jueza, esto es un intento desesperado por evadir la ley. El señor Tomás es el beneficiario. Es obvio que el boleto fue un regalo para él. Mi abogado, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, le entregó a la jueza una pila de documentos. El primero era el boleto de lotería, registrado y validado a nombre de mi madre. Luego, había declaraciones notariadas y extractos bancarios que mostraban que los fondos nunca habían estado en mis cuentas. Eran los fondos de mi madre, transferidos directamente a su nombre para la compra de la casa. El abogado de Laura, al ver los documentos, palideció. La sonrisa de su rostro se desvaneció. La jueza revisó cada documento con minuciosa atención. El silencio se hizo aún más profundo. Después de un largo minuto que pareció una eternidad, levantó la mirada y se dirigió a Laura. Señora Laura, su esposo ha demostrado que la propiedad en la que vivían le pertenece a su madre. Por lo tanto, no es un bien conyugal. No tiene derecho a reclamarla. Laura me miró, y en sus ojos vi cómo la incredulidad se convertía en un pánico ciego. En el fondo, sabía la verdad. Sabía que yo no le mentía. Su rostro se descompuso, sus mejillas se pusieron rojas, y en sus ojos vi el horrible reflejo de su propia avaricia. Su abogado, con el rostro enrojecido, susurró que no tenía más que argumentar. La jueza nos dio la sentencia final. Laura se fue sin nada, y me dejó con la lección de que el dinero no compra la felicidad, pero sí revela la lealtad. Pasaron los meses. El divorcio se finalizó, y la vida me sonrió de nuevo. Comencé mi propio negocio, que fue un éxito rotundo. Me mudé a una casa de lujo, pero esta vez, no a mi nombre. Se la compré a mi madre y me quedé en la casa. Me casé de nuevo, con una mujer que no se fijó en mis riquezas, sino en la persona que soy. Ella me acompañó en mi crecimiento personal, y a pesar de la riqueza que tenía, ella seguía amando mi personalidad. No la conocí con el dinero en el bolsillo, sino en un momento de mi vida en el que no tenía nada. Un día, recibí una llamada. Era de Laura. Después de tantos meses, su voz sonaba humilde, casi irreconocible. Me pidió que nos viéramos. Me dijo que quería disculparse. Al principio dudé, pero la curiosidad me ganó. Nos encontramos en un café que solíamos frecuentar. Cuando la vi, ya no era la mujer arrogante que conocí. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, en lugar de arrogancia, reflejaban un profundo arrepentimiento. Se disculpó, y me dijo que se sentía avergonzada de lo que me había hecho. Me dijo que había perdido todo. A sus padres, su casa, su trabajo, todo. Me dijo que se había dado cuenta de su error.
Y me miró con ojos llenos de súplica. Por favor, Tomás, me dijo, te lo ruego. Dame otra oportunidad. Sé que cometí un error, pero te amo. Sé que pudimos haber sido felices, pudimos haberlo tenido todo. La miré, y la respuesta que había estado buscando durante tanto tiempo, finalmente la encontré. No, Laura, dije con una voz que no reconocí. No puedo. Te quise de verdad, pero no me quisiste a mí. Amabas la idea de lo que yo podía darte, no al hombre que era. Y no lo entendiste hasta que te diste cuenta de que te habías ido sin nada. Me levanté de la mesa, la dejé sola con su café, y la miré por última vez, viendo el rostro de la mujer que había perdido todo por su avaricia. Y mientras caminaba, sentí que la vida me había dado una segunda oportunidad. Gracias por acompañarme en esta historia. La historia completa, con todos los detalles, está en el enlace de mi perfil. No te olvides de darle like.